hay una pregunta que quizá no estamos haciendo lo suficiente. ¿Qué pasa cuando una persona joven deja de imaginar su futuro? Vivimos en una época en la que se supone que tenemos más oportunidades, más información, más herramientas y más posibilidades que nunca. Y sin embargo, cada vez escuchamos a más jóvenes hablar de cansancio, vacío, frustración y de una sensación muy difícil de explicar. ¿Para qué? No necesariamente es que quieran morir, a veces simplemente ya no encuentran algo que los motive a vivir. La desesperanza no siempre llega como una crisis evidente. A veces aparece silenciosamente cuando dejamos de hacer planes, cuando dejamos de esperar algo del mañana, cuando sentimos que esforzarnos ya no tiene sentido, porque hagamos lo que hagamos, no va a cambiar. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿estamos frente a una generación que no quiere esforzarse o frente a una generación que ha dejado de creer que el esfuerzo tiene sentido? Hoy, en Catla Psicólogos, vamos a hablar de la desesperanza en los jóvenes en el mundo actual. ¿De dónde surge? ¿Qué hay detrás de ese vacío? ¿Y qué nos está diciendo como sociedad? Una generación que parece haber perdido la capacidad de imaginar un futuro posible. Como bien lo mencionas, María, pareciera que todo esto que estás señalando, pues lo podemos conjugar en esta desesperanza de la actualidad, ¿no? Si bien lo hemos visto últimamente, pues bueno, tenemos un mundo actual en guerra, un mundo que se va terminando, el agua va escaseando, tenemos climas extremos, incendios por una parte del mundo. Y entonces todo esto, claro que va a pegar en la juventud, porque nos va llevando como a pensarnos desde, bueno, ¿y qué chiste tiene estudiar? ¿No? Ahora lo vemos mucho con estos exámenes de la UNAM de los chicos, ¿no? Que muchos de ellos dicen, bueno, sí, yo pasé, pero no puedo ir a la sede que me otorgaron porque solo abrieron cuatro y entonces conlleva otro tipo de gastos. Entonces, ¿cuál es el punto de haberme matado estudiando? ¿Cuál es el punto de haber hecho esto si ahora ya no lo consigo? Y pareciera que esta es como la frecuencia en la que nos vamos moviendo últimamente. En la parte de qué es lo que realmente van teniendo estos jóvenes para que quieran vivir. Si bien hemos visto estos aumentos de casos de pensamiento suicida, de intento suicida, ¿no? De estas situaciones en las que ya no se siente perteneciente a una familia o ya hay como esta parte de quedarse como en el aire. Y pareciera que estamos viendo una sociedad que se queda en el aire. No, no hay como algo centrado, no hay como algo que nos lleve a tener como esa firmeza de saber por qué luchan. Si bien no podemos culpar completamente a lo que hablábamos en videos anteriores de la inteligencia artificial o bien de toda esta parte, porque claro, también nos va llevando hacia pensar en, bueno, si la tecnología va avanzando tanto, ¿cuál es el futuro que les queda a ellos? ¿No? Y entonces, si lo vamos pensando en toda esta parte, lo que decía María, con todo esto que vamos teniendo, pues es como, yo también diría, bueno, ¿qué queda? ¿No? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir si el día de mañana me pongo a estudiar una carrera, ¿no? Estudio psicología y ya ahora ChatGPT, pues ahora hace todo el trabajo del psicólogo. Y entonces, como, ¿para qué estudio psicología? ¿No? ¿Para qué hago esto si ya la tecnología? Y entonces todo eso nos va creando como ciertos síntomas también que va generándose a partir de esta desesperanza, ¿no? Podemos crear como estos síntomas de estas depresiones a partir de cuál es el significado de la vida. No sé, y me lo pongo a pensar también a partir de el hombre en busca de sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido que va a tener ahora para ellos si el mundo va dando como que cierto punto hasta en la parte económica, ¿no? Lo que antes te alcanzaba ahora ya no te alcanza. Lo que antes era que mamá se quedaba en casa a medio cuidarte todo el día, ahora pues mamá tiene que salir a trabajar. Y entonces la crianza va siendo diferente. Y entonces ahora ya no hay un sentido de pertenencia, ¿no? Ya no hay. Y luego sí hay traiciones dentro de la familia. Y entonces el panorama es muy desolador. Pero el punto es dentro de esta desolación. No sé, chicas, ahí les voy a tirar la primer piedra, ¿no? ¿Y qué les podemos decir a estos jóvenes a partir de todo esto que dice María, lo que yo hablaba? ¿Qué es lo que todo, qué esperanzas le damos a los chicos para quitar como
esta desesperanza, ansiedad, depresión, o no sé ustedes qué otros síntomas van en estas nuevas juventudes. Es que tienes mucha razón porque, bueno, pienso que, digo, a lo mejor ahora no sé si tanto como antes, pero antes sí se educaba mucho en este sentido de estudia para que, ¿no? Ganes más y tengas unas mejores oportunidades y que digo, sí es así, pero hace poco veía en TikTok que entrevistaban a una persona que se dedica a cargar en la central de abastos todas estas rejas y demás, y le preguntaban que cuánto ganaba y el señor decía 40,000 pesos y quien lo estaba entrevistando era licenciado en X cosa y decía, no puedo creer que ganas más que lo que yo gano si pues tú estás aquí trabajando, y él le decía, pues sí, pero mi esfuerzo es físico, ¿no? Entonces, un poco a lo que voy con este video es, aquí la cuestión es que cuál es mi meta, ¿no? Y qué es lo que quiero yo obtener, porque creo que no se trata de estudiar o no estudiar o de lo que nos dijeron, porque incluso pues podemos venir de una familia que tenga muy por encima el estatus de hay que estudiar y hay que hacer maestría y hay que hacer doctorado y hay que hacer no sé qué tanta cosa, o podemos venir de una familia que no va a privilegiar eso y privilegia otra cosa. El tema es que llega un punto en el que nosotros tenemos que construir nuestra propia identidad, y ahí es donde empieza esta situación que tú mencionabas, David, ¿no? El quién soy, qué deseo, a qué quiero dedicarme, y eso sí es que nos lo preguntamos, porque también hay muchos jóvenes que no se lo preguntan, qué tipo de relaciones quiero construir, qué lugar, ¿no? Como bien lo decías, David, ocupo en el mundo, qué sentido tiene, porque aparentemente tenemos libertad para elegir, pero también hay una presión enorme por definir pues rápidamente nuestra identidad, y más hoy en día con las redes sociales me parece que pues está esta presión ahí latente, y entonces pues como que tenemos miedo a equivocarnos, esa es una realidad, ¿no? A elegir algo que pues no nos guste o por lo que seamos señalados o no sé, pero creo que yo contestando un poco a tu pregunta, David, pues creo que habría que empezar primero a cuestionarse, o sea, creo que eso sería lo primero que yo les diría a los jóvenes, ¿no? Hay que cuestionarse si realmente la vida que yo estoy aceptando vivir en este momento es la que quiero, se me impuso, quiero algo más, quiero algo diferente. Creo, según yo, que el primer paso pues sería primero cuestionarse, y ya de ahí pues puede uno hacer muchas cosas, pero también si no surge la pregunta, pues creo que la persona puede quedarse ahí. Creo que las instituciones que tradicionalmente daban la identidad, la familia, la comunidad, la religión, las escuelas, el trabajo, han cambiado. Y esto es algo que también creo que como jóvenes tienen que empezar a visualizarlo. Han traído también esto libertades importantes, pero creo que también ha generado una responsabilidad enorme en estos jóvenes, ¿no? En las nuevas generaciones. Porque ahora tú tienes que decidir quién eres, qué quieres, qué debes hacer y hacia dónde quieres ir. Y tener muchas posibilidades no siempre produce libertad. También es parte de lo que está generando la angustia, ¿no? En esta juventud. Y también para mí existe una paradoja entre hiperconexión y la soledad. David mencionaba, ¿no? El joven puede permanecer conectado durante todo el día y vamos, no sentirse verdaderamente acompañado, porque realmente, pues bueno, va a estar solo. Puede llegar a tener 100 reacciones a una fotografía y no tener que llamar a nadie cuando está angustiado. Creo que en esta parte del ser visto no necesariamente significa que tenga que ser reconocido. Y muy importante, algo que todavía creo que puede ser más profundo en este caso, para poder proyectarse hacia el futuro, creo que ellos primero tienen que desear algo de ese futuro. Y quizá una parte de esa desesperanza que se vive aparece precisamente ahí, porque no solamente vemos en terapia, lo vemos en la calle a jóvenes diciendo, no puedo conseguir lo que quiero. Y muchas veces ellos lo dicen, no sé qué quiero,
Eso es muy diferente, porque cuando sé qué deseo, pero no puedo alcanzarlo, pues en ellos aparece la frustración, en ellos y en cualquier persona, ¿no? Pero cuando ni siquiera logro imaginar aquello que deseo, pues entonces inicia este vacío, esta soledad, ¿no? Y creo que esto conecta con lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Esta depresión juvenil. Tal vez algunos no solamente estén sufriendo porque la sociedad no satisface sus expectativas. Puede haber también una dificultad para construir sus propias ideas, sus proyectos o sus deseos propios en medio de una cultura que constantemente les dice qué deben querer y qué deben hacer para poder tener éxito, para poder viajar, para ser atractivos, para tener dinero o simplemente para ser independientes. Bueno, yo pensaba en el tema que habla de la desesperanza, ¿no? De, de alguna forma de los jóvenes en este mundo actual. Y yo pensaba, bueno, ¿y de dónde viene esa desesperanza justamente, ¿no? ¿Qué tanto nosotros como adultos la tenemos? ¿No? Y está ahí per se de todas las cosas y todos los imperativos que tenemos como adultos, entre ellos producir, ¿no? Y dejamos a un lado a estos chicos como un poco inmersos también en aquello que encuentran. No sé, yo pensaba en algún trabajo que desarrollamos alguna vez hace muchísimo tiempo en la escuela y que hablaba como de una comparación entre este hombre, ¿cómo se llama? Shulhan, ajá, es un filósofo que hizo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Ajá. Y bueno, hablaba justamente como de este malestar actual, ¿no? Y hacíamos como un comparativo entre el malestar de la cultura de Freud y el malestar actual, ¿no? Y de los jóvenes, por ejemplo, pues hablaba en cierta forma de que nace de la exigencia, ¿no? De rendir y producir y estar siempre activo, por ejemplo, y no solamente de la exigencia, sino de la autoexigencia, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? También, pues existen varios síntomas, como ya lo mencionaba, como es el cansancio, la depresión, el burnout y bueno, como que esta sociedad actual lo que implica para el joven o de alguna forma a lo que los obliga es como a autoexplotarse, ¿no? Y otra es como que el malestar de intentar, ¿no? Rendir. Y bueno, y conectando un poco con lo que decías, Ara, acerca de la hiperconectividad, ¿no? Este hombre la señala como, o sea, la sociedad actual como una masa digital, como, incluso le llama como enjambre, ¿no? Es un enjambre digital en el cual los chicos justamente, pues al estar solos, ¿no? Que una cosa, o sea, como hacer una diferencia en la soledad. Hay una soledad que cada quien decide y como que va bien, ¿no? Pero hay una soledad autoimpuesta, ¿no? Hay una soledad en la cual efectivamente el adulto en este momento, bueno, pues por su propia desesperanza quizás se separa
Y entonces ese chico que tanto, ¿no? Se encuentra en este mundo digital ahora que pudiera ser, no sé, lo que para nosotros era antes el encuentro en un café con alguien o el llamar por teléfono y platicar, o sí, o sea, puede ser que estén conectados, pero qué tanto, ¿no? Pueden sentirse solos, estar solos, o definitivamente, ¿no? Em, pues ser, ¿no? Ser y cómo esto los afecta de una manera tal, ¿no? Que pues que se sienten de alguna forma en esta depresión y que además, aumentado a eso, son diagnosticados, ¿no? Ahora ya no es, oye, ¿sabes qué te pasa, no? O sea, yo sí me he encontrado con jóvenes que dicen, no, es que yo tengo depresión. Bueno, ¿y quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico, no? No, pues es que yo, no sé, estoy solo, bla, 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 ¿no? Pero vaya, es una persona que puede estar triste, ¿no? Que bien podríamos comenzar a hablar de eso, en lugar de diagnosticar inmediatamente con algo. Y bueno, ¿qué más les puedo platicar? Anoté algunas cosas. El cansancio y la fatiga también creo que es importante, ¿no? Mencionar. O sea, yo de verdad he atendido jóvenes que, no sé, que intento yo acordarme cuando yo tendría unos veintitantos, no sé, 30 y tantos, y yo quería comerme el mundo, ¿no? No me cansaba nada, ¿no? Y ahora, no, es que no tengo ganas de nada, no hago ejercicio, no nada, no quiero socializar. O sea, ¿qué onda? ¿No? Como decían, y muy bien de alguna forma los escuchaba a todos, ¿no? O sea, ¿qué quiero de la vida? ¿Qué espero? Y además, no sé, yo pensaría que de alguna forma no podemos tampoco, no sé, ¿no? Cuestionar, ¿no? El ahora, pero la verdad es que viven en el presente. O sea, son chicos que solamente están pensando en lo que va a pasar ahora, en lo que es ahora, y si hablan del pasado, lo hablan como que, bueno, sí, mi abuelo pues era así o era asá, pero no hay como una historia de vida, como lo va contando un adulto, ¿no? Sino más bien como alguien que va viviendo y que le van pasando cosas, pero que no puede de alguna forma historizar las vivencias, no, bueno, sí, de chiquito, pero ¿qué más te puedo decir? Pues nada, o sea, oye, pero ¿y quién era tu bisabuelo? ¿Cómo, si lo conociste, tu abuelo, y todo eso contiene cierta información que a veces, ¿no? Se va traduciendo en otras cosas, y bueno, todos lo sabemos, y sin embargo no la hay, ¿no? No hay eso. O sea, ese cansancio, y bueno, antes, no sé, uno soñaba con comprarse una casa, con tener no sé qué, ¿no? Con obtener algo. Ahora todo lo tienen, pues ahí, en las redes, ¿no? Como que ese reconocimiento, ese, no sé, incluso jugar, como que hay una también, no sé, en este enjambre, ¿no? De red, o sea, puedes mirar hacia cualquier lado, y eso yo creo que la tienen muy difícil, ¿no? Ahora. Fíjate, Lau, te escuchaba y no sé, lo pienso desde la parte de entonces
bueno, como en dos o tres vertientes, no sé, ¿no? Una parte de esto que decías, lo que hablaba Freud y en algún momento retoma Lacan con la filogenética, que es como todo eso de tu pasado que se vuelve o se vuelca hacia tu presente y que queda inscrito como en el ADN, como en esta parte de las vivencias, en las huellas emocionales, toda esta parte que ellos están perdiendo, ¿no? Y eso me lleva hacia la segunda vertiente, que es como esta parte de la falta de identidad. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo es eso, esa falta de identidad, de saber muchas cuestiones como las preguntas eternas de la filosofía, ¿no? El quién soy, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es al alcanzar como eso que buscaba? ¿Qué viene después? ¿No? Porque hay muchos que dicen, bueno, sí, lo alcanzo, ¿no? Compro mi casa y luego, ¿qué? ¿No? Me pasé peleando o intentando lograr mi casa 20, 30 años y después ya cuando volteo sí tengo la casa, pero no tengo familia. ¿No? Y es como, ¿y entonces como para qué? Y entonces se va perdiendo, o hay quien dice, bueno, yo nunca voy a lograr tener una casa porque es una deuda a 30 40 años y mi sueldo nunca me va a dar para tanto, ¿no? No sé, es como toda esta parte de la identidad y la desesperanza, pues va creando como ciertas depresiones. Y exactamente, yo diría que lo que ahorita mencionabas, Lau, de ellos ven el presente, pues claro, porque no hay como un futuro real que ellos quieran tener o que ellos puedan ver. Y entonces de ahí viene como mucha parte del suicidio, ¿no? Por eso aumentan, porque quedan como en esta parte de la depresión, melancolía o de esta falta de, bueno, ¿y luego qué? Siempre me va a faltar algo y pareciera que esa parte que nos hace tan humanos, que es vivir como en esa falta, para ellos ya no les está funcionando y les está creando un gran problema, como que si quisieran desaparecer esa parte de la humanidad y entonces ser como unas maquinitas, ¿no? Mm. Me conecto y es una maquinita que solamente me va a llevar hacia un solo sentido y que me va a ir diciendo y si no tengo sentido, pues Y entonces los jóvenes se quedan como en esta parte de un sinsentido. Y entonces en este sinsentido, pues, ¿qué es lo que les queda? ¿No? Pero realmente cada uno sí tiene una historia de vida, cada uno sí tiene historias que contar. Y yo pensaría que desde ahí tendríamos que abordar a la juventud. Decirles que no es que no tengan una cuestión, siempre va a haber una historia y siempre tienen que encontrar esa persona o ese momento donde ellos se sientan importantes. Ese espacio que puede ser dentro o fuera de un espacio terapéutico, donde ellos pueden ser escuchados, vistos y sobre todo donde ellos sientan que pueden ser ellos mismos, sin una prisa y sobre todo donde puedan encontrar cierto tipo de esperanza. Porque no es de que la terapia les dé la esperanza o les diga como que con varita mágica les va a arreglar la vida. No, pero les da otro sentido a la vida. Les da ese sentido a ese sinsentido que están teniendo. Les da como, pongámoslo como en términos más gastronómicos, ¿no? Les da ese sazón, ese punto de sabor a su vida. Porque pareciera que estamos sin sabor. Pareciera que los jóvenes ya no tienen como un sabor real, entonces están dejando llevar por una tecnología, por una adicción o por algún otro tipo de cuestión, menos por un interés propio. Y entonces en esta parte de quedarse desde la melancolía o desde la depresión, como le quieran llamar, pues es como esa parte de decir, ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero hacer algo? Si entonces, pues todo cae, ¿no? Y ahí es como esa parte de entender que para la depresión, la melancolía, como le queramos llamar, dependiendo la corriente, pues que no somos solo los psicólogos los que tenemos, o los psicoanalistas los que tenemos que hacer ese llamado. Tenemos que unirnos todas las especialidades médicas, psiquiatría, psicología, la tanatología, todo aquello para poder enfrentar la depresión. Porque estamos viviendo, yo recuerdo que hace años salían como estudios, como por el 2018, 2019, la OMS decía que México en estas fechas iba a ser un país depresivo completamente, ¿no? Que tenían que tomarse como que medidas en salud mental, porque teníamos que vamos a vivir como una etapa depresiva y toda nuestra juventud se iba a quedar perdida en eso. Y ve, lejos no estamos, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. México está siendo un país depresivo, un país sin sentido para los jóvenes. Y cuando la juventud se empieza a matar,
pues eso sí nos tiene que empezar a preocupar, porque se supone que son el futuro de este país. Y si los que están siendo el futuro se están desmembrando, se están matando, pues ¿qué país vamos a tener después? ¿No? Y entonces es un llamado de unirnos todos para intentar buscar estas juventudes y sobre todo que ellos también sepan que sí hay sentido en esta vida, que no están solos y que aunque parezca que la salud mental para los gobiernos va a ser un lujo, pues que pueden encontrar un apoyo ahí. Pero bueno, yo con esto cierro, chicas. No sé ustedes qué opinan. Sí, creo que a mí me gustaría agregar esto que mencionas de la sociedad, David, porque también pienso que la gente que nos está escuchando, pues igual son los jóvenes o también los papás de los jóvenes, ¿no? Que saber cómo acompañarlos, cómo orientarlos, porque pues muchas veces está la típica frase de, ay, tienes todo, eres joven. Y creo que pues también si nos está escuchando algún papá, alguna mamá de estos jóvenes y no saben cómo, pues también hay que acudir a un profesional de la salud, pedir ayuda, porque al final del día no son los jóvenes, sino también los jóvenes necesitan adultos, instituciones, comunidades, una sociedad que también sea capaz de escucharlos, porque pues antes estaba muy vetado esto de hablar de la salud mental y demás, y bueno, tal vez los adultos que estamos hoy en día para estos jóvenes, pues necesitamos aceptar que tienen esta incertidumbre, pero tampoco ridiculizarla, porque de pronto pues queremos que piensen y que construyan cosas como en otra época y la vida pues ha cambiado. A mí me gustaría como que la gente que nos escucha se lleve esto. Y yo agregando un poquito a lo que dices, Ale, o sea, yo creo que no se requiere gran ciencia para que un adulto responsable, ¿no?, se acerque a su adolescente, al joven, ¿no?, y pueda conversar con él. Porque, no sé, pensaba en esto que decía David, ¿no? O sea, normalmente un joven está en esa búsqueda de identidad, ¿no? De identificarse. Pero ahora es muy difícil, o sea, ahora no solamente hay un grupo ¿no?, que toca bien, sino hay 1000 para escoger y de esos, ¿no? No sé, cuando los escucho, ¿no? De repente sí estuve en un concierto y me encanta el tipo, pero nada más, o sea, no se refieren, no hablan de él, no expresan nada, es como... sí, él y este otro, y me encanta ir, pero es todo, ¿no? O sea, ¿qué más hay? Y creo que eso viene de casa también. Creo que el conversar con ellos, el poder decir, oye, sí, hay miles de caminos, ¿no? Pero igual podemos acompañarnos hacia donde quieres ir, ¿no? Y comenzar por ahí, ¿no? Porque realmente en este mundo así tan vertiginoso, ¿cómo de verdad detenerse un poco y poder escuchar al joven, pero además conversar, hablar, como intentar un poco, ¿no? Esa conexión en medio de tanta hiperconexión y hiperconectividad y redes y bueno, en fin. Híjole, qué tema tan interesante, pero tenemos que cerrar, si no, aquí nos vamos a quedar. Creo que hablar de los jóvenes es también ponernos a analizar como adultos cuánto los hemos reprimido, y hablo en todos los sentidos: económico, político, social, cultural. Quizá nosotros dejamos de comprender el lenguaje con el que ellos están hablando. No podemos entenderlos, porque para todo muchas veces juzgamos. Porque no siempre hablan ellos con palabras. A veces un joven habla encerrándose en su habitación. Habla cuando deja de disfrutar aquello que antes lo apasionaba. Habla a través de la rebeldía. Habla cuando dice constantemente estoy cansado. Habla cuando responde me da igual. Y también puede estar hablando cuando en medio de la madrugada
toma la tablet o el teléfono y escribe a la inteligencia artificial. ¿Por qué me siento tan vacío? Entonces, quizá deberíamos dejar de preguntarnos solamente qué le pasa a nuestros jóvenes y comenzar también a preguntarnos qué nos pasó a nosotros para que dejemos de escucharlos. ¿Por qué los jóvenes se quedaron sin escucha? ¿Por qué prefieren ir a una inteligencia artificial en lugar de acercarse a sus vínculos más cercanos? Esta es una pregunta que me gustaría que empezáramos a hacerla en cada hogar, en quien tenga un joven, y decir por qué prefiere estar hablando con su celular que estarme diciendo lo que pasa. Porque escuchar no significa tener inmediatamente una respuesta, y el celular, la inteligencia artificial, sí te la da. Creo que el escuchar significa simplemente poder decir, no sé exactamente qué estás sintiendo, pero quiero entenderte. Cuéntame. Pues bueno, gracias por habernos acompañado a este video, y no olviden suscribirse a nuestras redes. Gracias.